Ya hemos leído entonces Deuteronomio, capítulo 18, del 15 al versículo 22. Y ya en esta serie que estamos siguiendo expositiva de Cristo en toda la Escritura, estamos llegando al final del Pentateuco para pasar a otros libros. Y en este pasaje, no quería dejarlo pasar antes de terminar el Pentateuco, es un pasaje que conecta muchísimo con el Nuevo Testamento. Es más, el pensamiento de los apóstoles y los primeros discípulos estaba centrado en que el Cristo, el Señor Jesucristo, iba a ser aquel profeta que Dios iba a levantar después de Moisés, como hemos leído aquí en los versículos. Tenía alguna duda de qué título ponerle a esto, porque si yo le pusiera en internet Cristo el profeta de los profetas, alguno podría pensar que no nos conoce, que no conoce la doctrina de nuestra iglesia, de que estamos diciendo que Cristo es el profeta. Simplemente. No, Cristo es el Hijo de Dios. Pero como Hijo de Dios tiene tres oficios Cristo. Tres cuestiones que nos muestra la Escritura, que la primera, Cristo es sacerdote. La segunda, Cristo es profeta. Y la tercera, Cristo es rey. Por lo tanto, pensar que está Cristo como el Mesías, como el Hijo de Dios que vino al mundo a morir en la cruz por los pecadores, y pensar que Dios puso sacerdotes, que puso profetas y reyes por otro lado, es un error. Hay que pensarlo como de una manera integral, es decir, cuando Dios levanta a los sacerdotes, Dios muestra la debilidad humana de los sacerdotes y que no pueden interceder por el hombre y que tiene que venir el sacerdote de los sacerdotes, que es Jesucristo, quien intercede una vez por su muerte en la cruz y para siempre por los salvados. Cuando Dios muestra profetas en el Antiguo Testamento, un día iba a venir el profeta de los profetas, y ese es Jesucristo, donde ya Dios revela su plenitud, podemos decir, a través de la encarnación de su Hijo, y de su Hijo predicando, también muriendo, resucitando y ascendiendo. Y también nosotros pensamos en reyes. ¿Qué sentido tiene la historia de los reyes? Tienen enseñanzas, algunos lo aplican de una manera simplemente moralista, pero los reyes también apuntan al único rey soberano, justo. Hay muchos reyes que, bueno, todos obviamente, incluso David y Salomón, que eran los mejores reyes de Israel, pecaron, pero todo apunta ¿a qué? Al Rey de Reyes. Entonces nosotros tenemos a Jesucristo ilustrado en toda la Escritura como el sacerdote, profeta y rey. Y hoy lo que vamos a ver hoy es acerca de Jesucristo como profeta, ¿sí? Es decir, como su oficio de profeta. Nosotros encontramos una parte en la Escritura, no nos vamos a detener mucho en esto, pero yo solamente les quiero que la traigan a su mente. Cuando Jesucristo lleva a Pedro, Juan y Jacobo a un monte y se transfigura, es decir, se vuelve luz y parece como que se divide y aparecen tres personas. Está Cristo y ¿quién más está? Moisés y Elías con él. Son los tres. Ahí ustedes pueden ver representado a la ley y los profetas junto con Cristo, lo cual nos habla de esa transfiguración también, que todo apunta a Él. Con respecto a Juan el Bautista, Jesús dice a las personas, este era el Elías que ustedes estaban esperando. Y vamos a ver después que Jesucristo en realidad es, a la manera de este Antiguo Testamento, el último de los profetas, porque ya vino y ya reveló todo. Uno dice, ¿qué sentido tiene la profecía entonces en el Nuevo Testamento? Lo vamos a ver también. Vamos a comenzar entonces como Cristo, como este profeta que está, valga la redundancia, profetizado en estos versículos que hemos visto, porque dice el versículo 15, profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Lo que está haciendo Dios entender a los israelitas que Él dio la ley, Él usó a Moisés para liberarlos, para conducirlos, para llevarlos por el desierto y hacia la tierra prometida. Pero ¿cuál es el verdadero punto de la Biblia? ¿Cuál es el verdadero punto que Dios, no solamente a los israelitas, sino a todos nosotros nos hace comprender? Que el centro de la Biblia apunta a
Cristo. Y que sí, Moisés fue un profeta, pero Dios va a levantar otro profeta y este va a tener una característica totalmente diferente, ¿sí? Él va a ser perfecto, no como Moisés. ¿De dónde lo va a levantar, dice? En medio de tus hermanos. O sea, Dios escoge un pueblo al cual llama Israel y Dios va a levantar este profeta que es justamente la encarnación de Cristo, segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, naciendo en Belén, pero según su descendencia o ascendencia, podemos decir, de parte de María, tanto como de José, que no tenía que ver, ¿no es cierto?, en la concepción, él es un israelita. O sea, Jesús vino primero por las ovejas perdidas del pueblo de Israel, para demostrar así de una manera global que viene también a juntar las ovejas de todo el mundo para él ser su pastor y su salvador y su Señor. Ahora, hay dos personajes en la Biblia que cuando empiezan a predicar el Evangelio, en su predicación, uno dice, ¿cómo aprendemos a predicar los pastores? Sí, podemos estudiar diferentes institutos acerca de la hermenéutica, acerca de cómo analizar el texto, pero nosotros aprendemos a predicar principalmente de cómo predicaron los siervos de Dios. Entonces, en la predicación de Pedro, la primera predicación de Pedro, no es la primera, perdón, pero Pedro, en su predicación también masiva, donde se convierten muchas personas, lo encontramos en Hechos 3, 22 al 23, hace referencia a este pasaje que hemos leído. O sea, una de las primeras predicaciones del apóstol Pedro, ¿sí?, hace referencia a este pasaje. Fíjense en qué importancia este pasaje. Dice en Hechos capítulo 3, versículo 22, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como yo, a él oiréis, y todas las cosas que os hable. Y acontecerá que toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada de su pueblo. Nos damos cuenta que Pedro, en sus primeras predicaciones, conecta este pasaje del capítulo 18 de Deuteronomio, ¿sí?, versículo 15, y le está diciendo, el Mesías, Jesús, es el centro de la profecía y es el profeta de los profetas. Esto mismo lo hace otro hombre de Dios, también en su predicación masiva, que después lo mataron, que es Esteban. Hechos capítulo 7, versículo 37 dice, este es el Moisés que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro de entre vuestros hermanos, como yo, a él oiréis. Nosotros tenemos que entender por qué, si Jesús es el profeta final del Antiguo Testamento, para interpretar cómo es la profecía en el Nuevo Testamento. El tema de la profecía, hermano, es un tema que ha desviado al mundo, ha desviado también a parte de la iglesia hoy, por medio de sus falsos profetas y sus falsas profecías. Nosotros tenemos que ver primero esta imagen de Cristo como profeta. Entonces, tanto Pedro, ¿sí?, como Esteban, ellos están recordando este pasaje que hemos leído esta mañana y lo meten en su predicación, lo introducen en su predicación para hacerles ver la importancia de escuchar. Ahora, nosotros a veces al leer la Escritura, la leemos muy de corrido, pero tenemos que empezar a leer la Escritura, los que ya lo hacen bien, pero los que más son más nuevos, a fijarse en cada palabra. Termina el versículo 15 y lo remarcan tanto Pedro como Esteban. Dice, si Dios va a levantar un profeta, ¿pero qué cosa? Dice el final. ¿A él qué? A él oiréis. ¿Qué pasa si uno no escucha la voz de este profeta? ¿Qué pasa si uno ignora lo que dice Cristo? ¿Qué pasa si Dios te dice, yo lo envío al mundo, yo pongo palabras en su boca y tenés que escucharlo? ¿Cuál es la consecuencia de no escucharlo? En el Antiguo Testamento la palabra hebrea es un poco difícil de traducir en todo su significado, pero dice el Señor, yo le pediré cuentas.
una de las cosas que me llamó la atención, que lo que hace Pedro da el sentido, podemos decir, la consecuencia de no oír la voz de Cristo, que dice en el capítulo 3, versículo 23 de Hechos: toda alma que no oiga a aquel profeta, está hablando de Cristo, será desarraigada. O sea, no le está diciendo a los judíos que van a perder su nacionalidad, es algo más grave. Cualquier persona que se le predica a Cristo y no escucha a ese Hijo de Dios que vino al mundo con una misión específica de salvar, y también él mismo profetizó cosas que vamos a ver que van a suceder, aquel que no escucha la voz de Cristo tiene su consecuencia. Primero, aquel que la escucha y la cree, aquel que escucha la voz de Cristo a través de su palabra, realmente se salva. Realmente es una persona que reconoce a Jesucristo como su Salvador, su Señor, también como aquel que le da palabras de vida eterna. El título de hoy es, ¿no es cierto?, escucha la voz de Cristo. Ninguno de nosotros podemos escuchar la voz de Cristo en forma audible, ¿sí? Toda la gente hoy quiere tener experiencias con Jesús de que se le aparece a esa persona, ¿sí? Pero Cristo nos dejó su voz y está aquí en su palabra. Y cualquiera que predica su palabra en la autoridad del Espíritu Santo va a escuchar la voz de Cristo a través de esta palabra. Ahora, aquellos que la escuchan y no la obedecen o la desechan, Pedro dice: esa alma será desarraigada de su pueblo. Es decir, aquel que rechaza la voz de Cristo, Dios lo va a condenar, Dios va a pedir cuenta. Y originalmente también se supone que es, ¿cuándo Dios te va a pedir cuenta? ¿Cuándo Dios va a pedir cuenta al ser humano? Cuando esté delante de él en juicio. La gente erróneamente piensa que la que no cree en Dios, ¿no?, la que no busca la salvación en Cristo, y aún aquellos que son cristianos, porque a veces hablo con personas que son cristianas y les pregunto, bueno, ¿cómo vas al cielo? Y te terminan diciendo que Dios va a tener en cuenta sus obras para entrar al cielo. Entonces, cuando el mundo incrédulo piensa que va a ir a la presencia de Dios, y el juicio se va a basar más o menos en esto, como diciendo, a ver, ¿cuántas cosas buenas hiciste? ¿Cuántas cosas malas? Da positivo, entrar al cielo. Eso no existe. No existe en toda la Biblia eso. Dios va a decir: ¿escuchaste la voz de mi hijo o la rechazaste? ¿Creíste o permaneciste en esa obstinación que rechaza la voz de Cristo que viene una y otra vez a tu vida? El orgullo del ser humano rechaza la voz de Dios. El ser humano puede creer en cualquier cosa, en cualquier ideología, puede venir cualquiera y lavarle la cabeza con lo que quiera, pero rechaza en forma natural la autoridad de Dios, porque su corazón nace rebelde, su corazón nace en rebelión contra Dios. Nosotros vemos hoy que el mundo está convulsionado por rebeldías. En esta misma semana hemos visto cómo han quemado cosas en determinado país, cómo han saqueado negocios, y son diferentes países, y puede pasar en el nuestro. Lo que demuestra, y lo que hay que entender, ¿no es cierto?, que la gente nace en rebeldía. Y algunos son más rebeldes que otros y encuentran detrás de una ideología, ya sea política, filosófica, alguna especie de ideología social, la excusa para manifestar su rebeldía. Dios no le va a pedir al ser humano a ver cuántas obras hiciste en su presencia, sino si escuchó la voz de Cristo. Antes de pasar al versículo y verlo, los que siguen, quería fijar un pensamiento en vuestra mente. Mateo 11:13. Uno dice: Jesucristo es el profeta de los profetas. Hoy puede haber profetas. Hoy puede haber otra persona que se suba a un lugar así, como este púlpito, y diga: Dios ha dicho, y le da una profecía específica a la persona o a la congregación o a la ciudad. O incluso hay gente que actúa como político diciendo: Dios ha dicho. Fíjense en lo que dice Mateo 11:13. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan.
Y bueno, y aclara Jesús, y si lo quisieras recibir al testimonio de Juan, él es aquel Elías que había de venir. Vamos a repasar. Todos los profetas, y la ley, ¿no? Todos los profetas, estamos hablando de todos, comenzando desde Moisés, terminando por Juan, hasta Juan, profetizaron. ¿Por qué? Porque viene el profeta de los profetas. Porque viene la revelación directa de Dios, donde Dios habló, podemos decir, al mundo de Israel, de muchas maneras, pero en este último tiempo, dice el libro de Hebreos, nos ha hablado directamente por su Hijo. Entonces, nosotros vemos en estos versículos que Dios comienza la profecía en el Antiguo Testamento de una manera, podemos decir, con ese Dios ha dicho, ya sea prediciendo cosas que van a pasar, o cosas que sucedieron, o denunciando el pecado, y dice, los profetas hasta Juan profetizaron. Pero ¿acaso no nos habla de profecía en el Nuevo Testamento, decimos? ¿Acaso no dice Pablo que el que profetiza tiene que tener determinada característica? Sí, pero hay una diferencia. El profeta del Antiguo Testamento daba revelaciones de Dios apuntando más que nada a Cristo. Si ven, había cosas que uno dice, bueno, esto tiene que ver con una batalla de Israel, esto tiene que ver con el pecado de un pueblo de Israel, esto tiene que ver con... ¿Pero saben qué? ¿Por qué Israel? Porque de Israel nacería el Cristo. Si Israel desapareciera en manos de sus enemigos en el Antiguo Testamento, ¿de dónde vendría el Cristo? ¿Dónde estaría la profecía de Dios? Que de sus hermanos levantaría un profeta. O sea, cuando Israel es salvado de ser exterminado muchísimas veces, no es solamente por causa de Israel. Porque si fuera así tendríamos una bandera de Israel aquí atrás. Y no tenemos nada. Porque creemos que todo el centro es Cristo, de la profecía, de los profetas. La homologación que tiene hoy la Iglesia con Israel parte de un mal entendimiento de las Escrituras. Israel fue preservado porque de ahí nacería el Mesías. Y todas las profecías que uno dice tuvieron que ver con cuestiones particulares de Israel, sí, parece que sí, pero en realidad tienen que ver con Cristo. Dios preservando a reyes, Dios castigando a reyes, el pecado de reyes, Dios castigando el pecado de Israel también, para no solamente preservarlo físicamente, sino también espiritualmente, si no, no existiría Israel como tal, como pueblo escogido de Dios. Entonces, durante todo el Antiguo Testamento, ¿sí?, Dios levanta profetas que dicen, se paran y dicen Dios ha dicho. Pero cuando viene el profeta de los profetas, Cristo, en el Nuevo Testamento la profecía se entiende de otra forma. Ya no se para más ninguna persona y dice Dios me dijo. ¿Se entiende? No se puede parar más ninguna persona a decir Dios me dijo, porque ese es el modo de profecía del Antiguo Testamento. Uno se para con la Biblia y dice Dios ha dicho. El Señor Jesucristo dice en su palabra. O sea, el profeta del Nuevo Testamento da la palabra, la revelación de Dios, la profecía, porque todo aquel que da profecía es profeta, pero no ya en una comunicación directa con Dios para un pueblo llamado Israel, sino que el profeta del Nuevo Testamento habla las palabras de Cristo que están contenidas en la Escritura, en la Biblia. Entonces hay una diferencia. Cualquiera que quiere decir que los profetas funcionan igual, volvamos a leer, hermanos, Mateo 11:13, porque todos los profetas de la ley profetizaron hasta Juan. ¿Qué nos quiere decir ese versículo? Que profetizaron hasta Juan. Entonces la profecía que nos habla el Nuevo Testamento tiene que ser otro tipo de profecía. Es el tipo de profecía que en vez de decir Dios me ha dicho, porque tengo que decirle, es aquel que va a la Escritura y dice Dios dice en su palabra. Y esto también es profecía. Y esto también es palabra autoritativa. Vamos a ver versículo 16. Ya hemos leído el 15. Dice, bueno, la última parte del 15 dice, levantará Jehová tu Dios, ahí lo oiréis, un profeta. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, en el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Y nuevamente en el 18, profeta les levantaré
de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. ¿Recuerdan esto, hermanos? Y que se perdieron el mensaje, que no pudieron estar, si los recuerdo. Cuando Dios habló en el Sinaí, el pueblo de Israel no podía soportar el sonido de la potente voz, que era como una trompeta, un viento que arrastraba las piedras, toda esa conmoción. Israel, que dijo: que Dios no hable conmigo, que Dios hable con Moisés. Pero Dios dice: sí, yo no puedo hablar a través de un instrumento humano simple. Yo tengo que enviar a alguien que sale de la Trinidad. ¿A quién enviaré? La misma Trinidad se consulta a sí misma y dice: el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, yo iré. Él viene a revelar a Dios. O sea, Dios revela a Dios. Los hombres revelaron a Dios, pero Dios no acepta testimonio de hombre. ¿Sí? Dios utiliza a los hombres, pero la revelación principal es cuando el Señor Jesucristo vino. Entonces, bien han hablado, le dice Dios, porque se tiene que dar cuenta la gente que no puede hablar a Dios si no hay un mediador. No puede hablar con Dios si no hay alguien que esté entre Dios y la persona. Es decir, nadie puede hablar con Dios si no es a través de Jesucristo. Ese es el oficio de sacerdote que hemos visto ya. Ahora, la Biblia nos dice: escucha la voz de este profeta, escucha la voz de Cristo, que es el Hijo de Dios y que tiene el oficio profeta más grande que todos los profetas, y a él se deben todas las profecías. El Antiguo Testamento, todas las profecías, si bien, como dije, eran parte de la vida de Israel, pero apuntaban al Mesías. Ahora vino el Mesías y todo profeta, entre comillas, ¿no?, de la manera del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, como quien les habla, tiene que apuntar ¿a quién? A Cristo, a la obra de Cristo. Por eso dice Pablo: yo siempre predico a Cristo y a este crucificado. Predicar la obra de Cristo y la cruz es la profecía. Ya obviamente fue cumplido, pero es la profecía del Nuevo Testamento: anunciar que Cristo murió, que Cristo resucitó, que Cristo ascendió hasta la diestra de Dios y que Cristo volverá. Y que exige a todas las personas que se arrepientan. En el versículo 19 está la advertencia que les dije: mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablara en mi nombre, yo le pediré cuentas. Si la profecía, que es Cristo, si la predicación de hoy se deja a Cristo de lado, si la predicación de hoy dejara al Señor Jesús y su obra en la cruz de lado, Dios le pedirá cuentas. Si vos que estás escuchando cada domingo las predicaciones aquí y se habla de Cristo, porque no se habla de otra cosa, y no escuchas la voz de Cristo, Dios te va a pedir cuenta. Las personas dicen: Dios, esto es un invento. El único concepto que tiene el ser humano de Dios es este libro, la Biblia. Cuando vos sacás este libro, preguntale a cualquier persona, de cualquier religión, qué concepto tiene de Dios, y te va a decir cualquier tontería. Un Dios hecho a su medida, un Dios hecho a su imagen y semejanza. Pero Dios mandó a su Hijo para que nos hablara sus palabras y para que nos hiciera conocer realmente quién es Él. Si bien Dios habló, ¿sí?, durante desde que se dio la ley hasta que vino Cristo, unos 1500 años, pero Dios nos reveló todo a través de su Hijo Jesucristo. Y a través de su Hijo Jesucristo te va a juzgar. Te va a juzgar si escuchaste su voz y obedeciste, o si escuchaste lo que era la salvación en Cristo y decidiste hacer tu propia voluntad. La gente hoy no teme al juicio de Dios, al yo te pediré cuenta. Pero el día que esté delante de la presencia de Dios se va a derretir, va a estar en carne, ¿no? Va a estar parado en un cuerpo que va a resucitar para no sé cuánto tiempito después, minutos, horas después del juicio, será arrojado al lago de fuego, a la condenación eterna. Las personas hoy en su orgullo dicen: Dios nunca me va a pedir cuenta, yo creo lo que creo, yo me manejo de acuerdo a mis ideologías.
y un día vas a estar delante de la presencia de Dios y vas a ser pulverizado delante de su presencia, porque no vas a tener excusa para decirle si rechazaste la voz de Cristo. Pero qué confianza tiene el creyente, que cuando se le presentó al Cristo, digo, yo creo en esa voz de Cristo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, yo creo que en Él hay palabras de vida eterna. Decía también el apóstol Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, lo hemos cantado también hoy en una de las canciones. ¿A quién iremos fuera de este profeta? ¿A quién iremos fuera de este Hijo de Dios? A nadie podemos ir. En Él se hallan las palabras de vida eterna. Vamos a ver, y vamos a detenernos ahora en otra parte acá de lo que hemos leído, que es los falsos profetas, ¿sí? Repetidas veces, cuando uno predica, a veces aquí, ya sea en un mensaje, cuando habla con una persona, cuando escribe un artículo en internet, cuando pone una publicación, mucha gente, cuando uno denuncia la falsa profecía, cuando uno denuncia a los falsos profetas, no va a faltar una persona que diga, ustedes no tienen que ocuparse de eso. Ustedes tienen que ocuparse de predicar el Evangelio y Dios se va a arreglar con los falsos profetas. Otros dicen, si ustedes están predicando eso, significa que ustedes no tienen amor, porque están denunciando las cosas en vez de enfocarse en la verdad. ¿Saben que detrás de esos consejitos sanos está la voz de Satanás? Satanás sabe, como enemigo de Dios que es, que si hay una enseñanza sin una advertencia, él puede hacer lo que quiera. Ustedes se fijan que repetidamente en el ministerio de Jesucristo, en las profecías del Antiguo Testamento, en la enseñanza del Antiguo Testamento, está la verdad expuesta diciendo, esto es Dios, esto es lo que yo voy a hacer, dice Dios. Pero también, ¿qué hay? Una advertencia. ¿Qué hay también? Advertencia acerca del error, acerca de malas personas que van a hablar en nombre de Dios falsamente. Hay advertencia. ¿O acaso el Nuevo Testamento no está lleno de advertencias junto con la verdad? En el Antiguo Testamento, ustedes verán aquí, en estos pasajes que hemos tomado, que ya en el versículo 20 al final se encarga la Biblia de hablar acerca de los falsos profetas. Vamos a leerlo. Porque el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablara en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijera en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra de Jehová que nos ha hablado? Que no ha hablado. Si el profeta hablara en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Vamos a detenernos en el versículo 20. Un falso profeta habla con presunción. Esto ha ocurrido en el Antiguo Testamento en Israel, de profetas que han dicho, Jehová ha dicho. Había profetas donde siempre parece cuando Israel y los reyes de Israel, en especial recuerdo a uno, Acab, que era malo, era su corazón desviado de Dios. Obviamente el profeta cada vez que venía no le iba a hablar Elías cosas buenas, siempre le iba a decir cosas duras. Hubo muchos reyes que hicieron casi el mismo error, ¿no? Que había un profeta de Dios, de Jehová, un profeta real, y decían, no llamemos a este profeta, porque siempre que yo lo llamo me profetiza mal, siempre que yo lo llamo me dice malas cosas, quiero a alguien que sea un poco más positivo. Entonces ahí viene el profeta de la presunción que dice, Jehová ha dicho, salgan a pelear contra este pueblo que lo vencerán. Repetidas veces, si uno lee el libro de Reyes, se va a dar cuenta que cuando los reyes escucharon a los falsos profetas que le decía que iba a ir todo bien, fueron cuando fueron muertos, fueron cuando fueron capturados y fueron el hazme reír de los enemigos de Israel. Pero aquellos profetas que le advirtieron, si no hay un arrepentimiento nacional de Israel, no pueden salir a la batalla. Si no hay un cambio en el corazón del rey, no pueden salir a la batalla. A esos profetas que menospreciaron, esos decían la verdad. Ahora, en el Nuevo Testamento, es decir, en la época de la iglesia actual, también nos tenemos que enfrentar específicamente a partir de hace unos 20 años casi,
de manera, digamos, copiosa, de manera abrumadora, la cantidad de profetas que dicen salir de parte de Dios. Siempre hubo falsos profetas en toda la época de la iglesia. Todas las sectas nacieron con un falso profeta que decía que se iba a acabar el mundo, y hoy siguen caminando por nuestras calles a pesar de una profecía tan absurda que no se cumplió. Pero también dentro de la iglesia evangélica salen falsos profetas. Y la primera cuestión es la presunción. Fíjense en que Jesucristo, como el profeta de los profetas, dice, versículo 15, Dios levantará. Versículo 18, ¿sí? Levantaré en medio de mis hermanos. ¿Quién levanta a estos profetas de hoy? Otro profeta. O un apóstol que tampoco existe. O se levantan ellos mismos. Ah, yo soy profeta. Me hago una tarjeta y digo, yo soy profeta. Todo lo que escuches de mi voz, dicen ellos, es la palabra de Dios. ¿Qué pasaba en el Antiguo Testamento? Cuando estos profetas, con presunción, o sea, que no lo enviaba Dios ni lo levantaba Dios, hablaban y la gente se preguntaba, y Dios hace una pregunta retórica, ¿cómo sabemos si son verdaderos profetas? Bueno, si el profeta, el 22, el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliera lo que dijo, Dios no ha hablado. Pero hay un pequeño detalle. Uno lee todo el contexto y dice, en el versículo 20, el tal profeta, ¿qué cosa? Morirá. O sea que había un riesgo. El tema es así. Yo les explico cómo salían los falsos profetas en el antiguo Israel. Cuando Israel estaba sumido en la apostasía, cuando Israel estaba sumido en el pecado, los falsos profetas tenían todo el lugar del mundo para hablar. Porque aunque no se cumpliera su palabra, estaba tan débil Israel que no tenía poder para hacer cumplir la ley. O sea, básicamente no moría. Pero cuando Dios enviaba un castigo a Israel, el pueblo reaccionaba, el pueblo volvía a su corazón de Dios, estos falsos profetas, si se levantaban, morían al otro día. Porque comprobaban si se cumplían o no sus palabras. Uno dice, y ustedes se pueden encontrar con personas, pero aquel profeta dijo algo y se cumplió. Yo les digo, esto es como el pronóstico del tiempo. Hoy está lloviendo, bueno, para un poco, ¿no? Pero si yo digo como el pronóstico del tiempo, el día domingo vamos a tener un 50% de probabilidad de lluvias. Si llueve se cumplió lo que dije, ¿verdad? Porque dije un 50%. Y si no llueve, se cumplió también. Las profecías de hoy son así. Al no hablar de parte de Dios, al no ser personas de... Todos comienzan a veces al principio de año, este va a ser el año de tal cosa. Ahora estamos en octubre, ¿no? Quizás se estén guardando mucho las profecías para enero, pero no tienen consecuencias. Y el tipo de profecías que dicen, uno puede ver, ¿no es cierto?, que, supongamos, si dice que tu vida va a recibir tal bendición o va a prosperar o tal cosa, tenemos el 50% de la congregación, ¿sí?, que a lo mejor pueden irles bien, pueden conseguir un trabajo o pueden mejorar algunas cosas. Pero puede ser que otro 50% les vaya mal. ¿Qué va a pasar con ese 50% que le fue bien? Se transforman en los voceros de falsos profetas. ¿Qué pasa con el 50% que les va mal? Dicen, vamos a insistir con la próxima, es mi falta de fe. Otra vez, 50% desilusionados, 50% otra profecía que hace falso profeta. Más gente, porque los que se les cumplió, entre comillas, la profecía, ese 50% trajo otro 50%. Ahora, el 50% desilusionado se puede dividir en dos y puede pasar a ser exitoso o puede pasar a ser otra vez en el fracaso. Las personas que obviamente o no consiguen trabajo o no se sanan de su enfermedad o tal cosa, terminan abandonando las cosas de Dios, entre comillas, para nunca más regresar a las cosas de Dios. El diablo festeja ahí, porque cumplió su cometido, endurecer la tierra, tirarle sal a la tierra, hacerla árida, hacerla que no crezca nada. Y las otras personas van sumándose.
Y así funcionan los falsos profetas. Ahora, cuando dicen una cosa específica, porque por ahí su orgullo los lleva a decir una cosa específica, y a veces esto aparece en internet diciendo, esta persona dijo que si iba a sanar tal persona, tal actor, tal cantante, y no se sanó, sino que murió. ¿Ustedes creen que reciben una reprimenda? No. ¿Quién los va a apedrear? Eso sería homicidio, irían presos. Por eso pueden hacer y decir hoy en día los falsos profetas lo que quieren. Pero la Biblia lo estaba prediciendo. Van a venir falsos profetas en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, yo soy el que soluciona las cosas, yo soy el Salvador, desviando la mirada del verdadero Cristo. Hoy vivimos en una ciudad donde pisamos una tierra seca, polvorosa por ahora, ¿sí? Donde las personas prefieren escuchar cualquier cosa, menos la voz de Cristo a través de su palabra. Pero Dios, a sus ovejas oyen mi voz, dice la Biblia, con 10, y me siguen. Oramos para que Dios llame a su pueblo aquí en Rosario a partir de la palabra de Dios. Y en el camino vamos a denunciar la falsa profecía y vamos a denunciar los falsos profetas, porque de esto mismo se trata el Antiguo y el Nuevo Testamento. Predicar, mostrar la verdad y exponer el error. Son el balance de la predicación bíblica. Quitar una, el diablo quitaría la denuncia del error, porque de esta forma la gente no está advertida acerca de lo que es falso. Nosotros vemos que los falsos profetas, ¿sí?, van a decir falsas profecías, no se van a cumplir y no van a tener absolutamente ninguna consecuencia. Pero ¿cuál es el peligro principal de los falsos profetas? Ya lo sacamos por conclusión. A esta altura del sermón lo sacamos por conclusión. ¿Cuál es el peligro? Que te aparte la mirada de Cristo. O sea, el problema no es si se cumplió o no su profecía, si es una persona exitosa o no, este falso profeta, sino que los falsos profetas son enviados por Satanás, son apoyados por Satanás para desviar a las personas de Cristo. Es decir, no van a ser, un falso profeta no te va a llevar a la cruz de Cristo. Un falso maestro no te va a llevar al escenario del Calvario. Un falso profeta no te va a confrontar con tus pecados. Va a ser como aquellos profetas del Antiguo Testamento que eran falsos y que apoyaron a Dios diciendo te va a ir todo bien y Dios te va a bendecir. No te va a hablar del alma, sino que te va a hablar de este mundo. Los falsos profetas entienden lo animal, lo natural, lo terreno y solamente te van a cebar, te van a levantar ese deseo de prosperidad en este mundo, pero no te van a llevar a la cruz del Calvario. Por lo tanto, hay verdaderos profetas, cuando se entiende la palabra profecía en el Nuevo Testamento, que te llevan a Cristo. El profeta del Nuevo Testamento, hay mucha opinión a lo que se refiere a la palabra profecía, pero el profeta del Nuevo Testamento es aquel que da la palabra de Dios para llevarte al principal de los profetas, al Hijo de Dios, a Cristo. Entonces, ¿cuál es el sentido de un predicador del Evangelio? Un predicador del Evangelio es un profeta en este sentido, que el Evangelio es primero mostrarte tu pecado, decirte el peligro en que estás. Si a las personas no se les muestra el peligro, obviamente no acudirán a Cristo como el Salvador. Si las personas se le presentan a un Cristo sin el peligro de sus vidas por el pecado, no acudirán a Cristo para el perdón de sus pecados. Acudirán a Cristo de otra forma y ese Cristo se transformará en un falso Cristo, porque no es el Cristo de las Escrituras. Hermano, yendo a nuestro caso en particular, ya no hablando de falsos profetas, no de gente engañada, sino que ahora me estoy dirigiendo específicamente a los creyentes. Dios también te insta a que escuches la voz de Cristo. No de esta manera sobrenatural que va a retumbar en tu cabeza, en tus oídos. Sí puede retumbar en tu mente, sí puede retumbar en tu corazón, y ojalá que así sea, cuando vas a su palabra y un versículo de la palabra mueve tu corazón. Un versículo de la palabra mueve tu mente. Un versículo de la palabra predicado te despierta más fe
para creer en nuestro Salvador. Eso sí, nosotros hoy oímos muchísimas voces. Primeramente, oímos nuestra propia voz. Y a veces esa voz está contaminada por el pecado de nosotros mismos. Y esa voz es contraria a la Escritura, es nuestra voluntad, tratando de luchar contra la voluntad de Dios. A veces escuchamos otras personas y no son buenos consejos y nos alejan de Dios. Oímos constantemente, somos bombardeados por información a través de todos los medios y nosotros mismos buscamos a veces la información, escuchamos tantas voces. Imagínense, estás en un bullicio, en un griterío, no sé si te ha pasado, algunos por una cuestión laboral. Yo hace muchos años trabajaba en una cuestión también laboral donde había mucho sonido de máquinas y me quedaba la cabeza un dolor, no puedo ni pensar. Bueno, así te puede pasar en este mundo. Escuchás tantas cosas al mismo tiempo, tantas voces, más tu voz interior, que no siempre es buena. Y Dios te dice, escucha la voz de Cristo. La única forma es aislarnos, podemos decir un momentito del día, ir al Señor en oración, escapar aunque sea unos minutos, hermano, hermana, del bullicio de este día e ir y escuchar la voz de Dios. Entiendan también algo más acerca de escuchar la voz de Cristo. ¿Por qué nos congregamos hoy domingo? Para escuchar la voz de Cristo. Fíjense la responsabilidad de dar cualquiera sea de las palabras que damos aquí. Repasamos a veces la confesión de fe, que está basada en la Biblia, tenemos el mensaje principal, tenemos un estudio bíblico. ¿Para qué? Para ver, para escuchar, para sentir a Cristo. Escuchar la voz de Cristo a través de su palabra. El domingo pasado se habló de mira a mí y vivirás. Hoy estamos hablando de escuchar la voz de Cristo. La iglesia se reúne cada domingo para escuchar la voz de Cristo. Para escuchar la voz de Dios que dice, profeta, te levantaré en medio de tus hermanos. Eso ocurrió. Y Pedro se lo recuerda a los israelitas, también Esteban, y Dios nos recuerda hoy en su palabra diciendo a él oír. ¿Recuerdan la transfiguración que habíamos dicho recién? Cuando Pedro tiró una idea un poco vaga acerca de hacer como carpas o cabañas para las personas de Cristo, Moisés y Elías, vino una voz del cielo, como vino en otras oportunidades, y dijo, este es mi Hijo amado. ¿Y qué demás decía? A él oí, a él oí. Yo sé que a veces nos cuesta, creyentes, escuchar la voz de Cristo. Y también es una falta mía, digo, Señor, tengo que predicar, tengo que escuchar tu voz a estos hermanos, porque yo sé que si no pueden ellos escuchar tu voz, eso será un fracaso. Yo siempre lucho, sepan mis luchas como predicador. Mi principal preocupación no es quedar bien con ustedes, no es dar un mensaje retóricamente que puedan decir, ay, el pastor se preparó. Si yo sé que no escuchan la voz de Cristo, Dios me pedirá cuenta. Si yo trato de hablar las palabras de Cristo a través de la Escritura y ustedes no la escuchan, Dios le va a pedir cuenta también. No vamos a ser condenados como el mundo, pero la iglesia tiene que aprovechar la voz de Cristo. No hay nada peor regresar a casa y decir, ¿qué tal estuvo la reunión? Escuché, aprendí esto. Pero la gran pregunta que tenemos que hacernos al regresar a nuestros hogares es, ¿pude escuchar la voz de Cristo a través de estos instrumentos humanos débiles, pecadores? No somos nada, pero abrimos la palabra con temor y temblor y decimos, queremos que la iglesia aquí escuche la voz de Cristo. Realmente yo no lo puedo saber qué van a hacer ustedes, pero yo sí tengo que presentarme delante de Dios y decir, Señor, ayúdame, a pesar de lo que soy, a pesar de mis múltiples fallas, a que mínimamente me conformaría con que escuchen 10 palabras
de Cristo y no 100.000 palabras mías que no sirven para nada. Eso es lo que tenemos que apuntar. Escuchar la voz de Cristo. Olvídense de quién les habla como persona. Olvídense de los que le van a traer otro estudio bíblico, de los hermanos que participan dando la palabra. Olvídense de sus nombres, apellidos, apariencia, forma de voz. Y traten de escuchar la voz de Cristo. Porque de eso se trata. El Señor ya vino, el profeta de los profetas vino. Y lo único que podemos hacer es presentarle la voz de Cristo una y otra vez por medio de los estudios, por medio de la predicación. Déjenme terminar con 3 profecías de Cristo que uno dice, 3 profecías de Cristo. Sí, el Señor profetizó, el Señor habló. Y a mí estas 3 profecías me dan el descanso del alma, me dan la paz que necesitamos también como iglesia. Quisiera dejárselo a ustedes para que uno diga, Cristo, el profeta de los profetas, dijo muchísimas cosas. Está todo en la palabra de Dios, que uno puede ir una y otra vez, pero solamente quiero traer 3 cosas para que nos dé aliento y nos dé firmeza como iglesia. La primera está en Mateo 24:35. Vivimos en un mundo convulsionado, en un mundo cambiante, en un mundo que no sabemos si el país se cae o se levanta, no sabemos si va a haber guerras o no, no sabemos si va a haber tumultos o no. Todo pasa, todo es cambiante, pero esta palabra me trae consuelo. Dice el Señor Jesucristo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Los políticos pasarán, los discursos pasarán, los filósofos pasarán, pero Cristo y sus palabras, y su palabra también, no pasarán. Esta Santa Biblia, nuestro tesoro aquí, no pasará. Todo lo que se dice acá se va a cumplir. Entonces, al decir, las palabras de Cristo no va a pasar aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen un monte al corazón del mar, como dice un salmo, Dios va a hacer su voluntad. La segunda es Mateo 16:18. La segunda parte de este versículo es la que quiero traer énfasis. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿De qué está hablando? De la iglesia. Las puertas del infierno, aunque demonios mil, como dice el himno de Martín Lutero, se quieran venir a atacarme, yo voy a confiar en el Señor, porque dice que las puertas del infierno, nada de lo que pueda hacer el diablo y sus demonios y el mundo instigado por él pueden cesar la iglesia, pueden destruir la iglesia, pueden hacer desaparecer la iglesia. El Antiguo Testamento, ustedes ven que son una serie de historias donde Israel tiende a ser desaparecido, tiende a ser exterminado. Y con toda su rebeldía, ¿Dios qué hizo? Lo guardó. ¿Por qué? Porque iba a levantar profetas de sus hermanos. Y la iglesia va a permanecer. ¿Por qué? Porque es la esposa de Jesucristo, el cual va a venir a tomar como esposa y se va a casar con ella en las bodas del Cordero. Entonces, su palabra permanecerá, su iglesia, y somos nosotros, permanecerá. Y 3, el Evangelio permanecerá. Mateo 24:14. En Mateo 24:14 encontramos estas palabras. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Entonces va a venir el día en que Dios le va a pedir cuenta a todos de este mundo. Pero hasta ese preciso día, dice que el Evangelio va a seguir, ¿qué? Siendo predicado. Hoy están siendo perseguidos, hermanos, hoy todavía no aquí, pero qué bendita promesa. Su palabra permanece, o sea que sus promesas se cumplen. Su iglesia permanece, no vamos a ser destruidos, por más sí perseguidos quizás, y el Evangelio de Él no se detiene. No lo pueden acallar los falsos profetas, no pueden abrumarlo los falsos profetas, no puede contenerlo el mundo. La palabra de Dios siempre se abre paso. Cuando se quiere apagar, parece que resurge con nueva fuerza esa llama de Dios y otra vez vuelve a resplandecer. Como también nos decía el traductor de nuestra Biblia, el sol de justicia vuelve a cobrar más fuerza. Entonces, hermanos, terminamos con esto. Dios va a cumplir su palabra permanece, su iglesia permanecerá. El Evangelio permanecerá
tenemos la voz de Cristo cada vez que vamos a la Escritura, tenemos la voz de Cristo cuando leemos buenos libros que nos llevan a la Escritura, tenemos la voz de Cristo cuando escuchamos un pequeño video que nos habla de la Escritura, tenemos la voz de Cristo cuando se nos predica aquí en la iglesia. Ahora, con todas esas palabras que estamos escuchando, con toda esa porque tenemos esa posibilidad, hermanos, yo lo sé que lo tienen ustedes, de ser expuesto a tanta predicación y literatura. Recuerda esto: si en medio de todo eso no escuchas la voz de Cristo, todo es en vano. Esta predicación será en vano, todos los estudios bíblicos serán en vano, todas las capacitaciones serán en vano, si nosotros a través de nuestra alma no podemos percibir la voz de Cristo, que es la que tiene autoridad y la que hace bien a nuestra alma. Que Dios nos bendiga.